Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias también a la Feria del Libro por brindarnos este espacio y gracias sobre todo a los participantes. Soy Maite Rico, directora de La Lectura, la revista cultural del mundo, que nació apenas en enero y que en estos 6 meses, a pesar de tener una competencia muy solvente, se ha hecho un hueco por derecho propio en el panorama cultural. Desde el principio nos propusimos 2 cosas, que era incluir el debate de las ideas en la revista y defender la libertad de pensamiento y de creación frente a la censura y a la autocensura, y evitar el elitismo, hacer una revista de calidad, pero huyendo del esnobismo y de la solemnidad. Queremos que los lectores que no están necesariamente familiarizados con la alta cultura se sientan bienvenidos y encuentren algo que siempre que despierte su interés. Y nos propusimos también servir de punto de encuentro para lectores, creadores y agentes culturales en España y América Latina, saltar del papel y la web al mundo real. Y aquí estamos. A lo largo de estos meses hemos venido organizando una serie de eventos sucesivos sobre el teatro, la libertad de expresión, el papel de los críticos literarios, y hoy hemos querido dar espacio al universo del audiolibro, un fenómeno que está rompiendo todas las previsiones. Tenemos aquí invitados de lujo de las plataformas, de las editoriales y de los propios autores. Conmigo están Álvaro Curiel, es CEO de Storytel, la plataforma más grande del mundo. Está Carmen Ospina, directora de Desarrollo de Negocio de Penguin Random House. Raúl Pérez es director de Planeta Audio, el negocio digital del Grupo Planeta. Y las verdaderas estrellas, que son los autores Julia Navarro, Héctor Abad Faciolince, Inés Martín Rodrigo y Toni Gratacós. Por cierto, que los 4 son periodistas o trabajan en medios de comunicación. Eso es una casualidad, se han juntado los 4. Antes de escuchar sus relatos, me gustaría dar unas pinceladas sobre el fenómeno del audiolibro. Álvaro, tú diriges la plataforma pionera en el mundo y en España, donde estáis desde 2017. Storytel, por simplificar, es como Netflix de libros, ¿no? Te suscribes y puedes bajarte los audios de los libros que quieras. Cuéntanos un poco cómo funcionáis. Sí, efectivamente, Maite, gracias. Sí, pues mira, nosotros somos una plataforma de streaming de audio entretenimiento y sobre todo en contenido, digamos, premium, en diferentes formatos. El principal es audiolibro, pero también tenemos libros electrónicos. Nosotros nacimos en el 2005 en Suecia, somos una compañía sueca. En España fuimos pioneros en el 2017 y nuestra vocación, tanto aquí como en el resto de los 28 países donde estamos, es tener una conexión y una presencia muy grande con la comunidad creativa local. Nosotros en estos 5 años llevamos trabajando con más de 4.500 creativos y personajes actores principales de este sector, tanto editores como autores, narradores, que en este caso en el audiolibro es muy importante, y también toda la parte de producción. En estos 5 años hemos conseguido un catálogo de unos 18.000 audiolibros, tenemos más de 50.000 libros electrónicos y en total, esto en español, y en total, como diferentes idiomas, con inglés, catalán, euskera, tenemos más de 400.000 títulos disponibles. Y como tú dices, es un servicio de streaming en el que el usuario paga una cuota mensual y tiene acceso libre a todos estos contenidos. Las grandes editoriales se han subido al carro y además de editar libros en papel y en electrónico, los hacen hablar. ¿Por qué habéis apostado por este formato, Carmen, en el caso de Penguin, y luego vamos con Raúl? Bueno, nosotros en realidad empezamos a apostar por el formato en 2013, cuando Storytel no había llegado, porque ya veíamos una clara oportunidad del formato en otros mercados, como puede ser Estados Unidos, en donde hay muchos hispanohablantes, y ya veíamos que podíamos empezar a vender nuestros contenidos ahí para darle una salida a nuestros autores, a nuevos lectores. Y a partir de ahí empezamos a apostar con muchísima ambición. A día de hoy tenemos 3.500 títulos en catálogo y esperamos terminar el 2023 con más de 6.000 títulos. O sea, realmente nos hemos embarcado en un proyecto muy ambicioso de producción
creyendo mucho en que este es un formato que está aquí para quedarse. Ya vemos que está creciendo muchísimo por la llegada de actores internacionales, pero también porque realmente hay posibilidades de venta no solo en España, sino fuera de España, en el mundo hispanohablante. Aquí creo que la prioridad nuestra ha sido siempre la calidad, o sea, realmente es un proyecto muy ambicioso de producción, pero muy enfocado en la calidad, en trabajar con directores que realmente guíen a estos nuevos narradores de audiolibro, que era una industria que no existía en España y que realmente no se hacían audiolibros cuando empezamos durante el proceso. Y también trabajar de la mano de actores de primera línea para conseguir buenas... Porque, claro, no es alguien que se ponga a soltar el rollo y a leer, sino que requiere una producción, bueno, como las antiguas radionovelas, me imagino, Totalmente. efectos especiales, voces, una dirección artística. Una dirección artística. Aquí, bueno, hoy escucharemos a Tito Azorey, que es un actor muy reconocido y que está aquí justamente, es un ejemplo de cómo, digamos, los actores trabajan muy bien el audiolibro porque hay una dirección detrás, ¿no? Y por otro lado también nos creemos tanto este negocio que incluso hemos abierto estudios propios en nuestra casa. O sea, tenemos cabinas internas en España y en Argentina, en México y en Estados Unidos, en donde también producimos nosotros directamente. O sea, que realmente estamos aquí para el largo plazo. Sí. Y Raúl, en el caso de Planeta, ¿cuándo empezasteis y vosotros seguís, tengo entendido, apostando por el modelo de suscripción? Sí, entonces, por partes, ¿no? Digamos, la primera pregunta. Nosotros nos incorporamos al mercado algo después que Penguin Random House, ¿no? Consecuencia sobre todo del hecho de que nuestro arraigo es principalmente España y América Latina. Y aquí el mercado lo activan realmente las plataformas, ¿no? Como Storytel cuando llega. Luego Audible, ambas han hecho un grandísimo trabajo, ¿no? De promoción de lo que es este nuevo formato, que en España sobre todo lo que tenía era gente descreída, ¿no? Mucha gente que citaba ocasiones en el pasado en que el audiolibro se había intentado y no había funcionado, ¿no? Ahí, a un inciso, en los años 90, por lo que he visto, efectivamente se intentó, pero incluso con autores que podía parecer un éxito garantizado como Pere Reverte o Javier Marías, ¿no? Se hicieron en los años 90 audiolibros en formato de CDs, pero fue un fracaso. Ahora, en cambio, es un boom, ¿no? Bueno, digamos que hay un esfuerzo por parte de estas plataformas de acercar el formato, ¿no? A los usuarios, de estimular una oferta también, como puede ser entre las editoriales como Planeta, ¿no? Cuando nos interpelan estas plataformas y nos invitan a participar de este mercado que para nosotros queda lejos, es decir, en la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, que citaba Carmen, ¿no? Entonces, el caso es que nosotros nos incorporamos al mercado en torno a 2017, más o menos hacia 2019 es cuando empezamos a acelerar. Tenemos un catálogo actualmente de 2.000 títulos, ¿no? Del cual estamos muy satisfechos. Pensemos que el reto, esto Carmen no lo ha citado, pero digamos que el reto es idéntico. Nos enfrentamos a unos catálogos de fondo editorial de más de 30.000 títulos fácilmente. Cada año Planeta publica 2.000 títulos nuevos, ¿no? Sabemos todos, además, que producir un audiolibro requiere esfuerzo, requiere talento, requiere inversión, requiere además de unas habilidades que son nuevas para nosotros editores, ¿no? Y que, por tanto, no es algo que se improvise rápidamente. Entonces, constituir un catálogo es una proeza. En este caso estamos muy satisfechos ya con lo alcanzado y, desde luego, como dice Carmen, la apuesta es a largo plazo. Estamos convencidos que este formato, que lo que hace es invitar a nuevos usuarios, lectores, ¿no? al mundo del libro, ¿no? Más allá de cuál pueda ser el formato. Estamos convencidos, por lo tanto, que se va a quedar durante mucho tiempo y, por tanto, nuestro compromiso es total, ¿no? Decís que invitan a nuevos lectores. Los críticos dicen que puede ser señal de los tiempos, de la pereza, del retroceso de la lectura. ¿Los audiolibros compiten con los libros o fomentan la lectura? Yo, desde la experiencia de nuestra plataforma, complementan la lectura. Has mencionado antes un aspecto que es importante. El cambio entre los años 90 y ahora es la tecnología, la accesibilidad, la conveniencia para que en cualquier momento y con un dispositivo tan cómodo que tenemos todos en el bolsillo, que es un teléfono, puedes llevar miles de libros, miles de historias y oírlo en cualquier momento. Complementa esos momentos en los que no tenemos tiempo para fijar nuestra vista en una página o en un libro electrónico y te acompañan
en momentos de ocio que se complementan con la lectura. Entonces, lo que os decía se complementa porque da la posibilidad de conocer historias, conocer autores, conocer narradores en momentos en que antes se utilizaba para otros tipos de ocio. Entonces, nosotros, la experiencia que tenemos en estos años, en todos los países donde estamos, es que complementan a lo que es la lectura tradicional y además es una puerta de entrada para aquellas personas que no tienen tanto hábito de lectura. En España somos un país que ya tiene un cierto nivel de hábito de lectura, pero en países más pequeños o con menores hábitos de lectura, como pueden ser algunos países en Latinoamérica, en Asia-Pacífico, donde estamos, hemos visto que se complementan y promueven también la lectura en papel. Sí, de hecho en Estados Unidos, que es quizás el mercado más desarrollado del audio del mundo, las estadísticas que saca la Asociación de Editores de Audio, todas apuntan a que los grandes audiolectores son también los grandes lectores, ¿no? O sea, son personas que compran mucho libro en papel o en ebook, pero que realmente quieren leer más y a través del formato encuentran nuevos momentos de lectura. O sea que no hay una tendencia a canibalizar el otro formato. ¿Cómo escogéis los títulos? ¿Son los autores bestseller? Esa es la gran pregunta. Bueno, por un lado hay una ¿no? Raúl mencionaba esto, no tenemos un gran catálogo y de alguna manera tenemos que tomar una decisión sobre un pool enorme de títulos, ¿no? Queremos evidentemente que el catálogo que vayamos sacando sea muy representativo de nuestros grandes autores, de la literatura que se publica en cada país, porque no solo sacamos audiolibros en España, sino en Colombia, Argentina, bueno, etcétera, en toda Latinoamérica. Y evidentemente nos fijamos, pues obviamente en ventas, nos fijamos en el mercado en el que estamos vendiendo, pero sobre todo en componer un buen catálogo que represente, digamos, a nuestros grandes autores y a nuestras grandes obras. Pero como dice Raúl, hay tanto que siempre es un reto, ¿no? ¿Y en vuestro caso? Pues igual que dice Carmen, ¿no? Evidentemente hay un criterio editorial, hay lógicamente en cierta medida un criterio comercial, ¿no? Pero luego además, o sea, para digamos, darle más excitación y complejidad al entorno, ¿no? Las plataformas de suscripción, si algo promueven, es el hecho de revisitar los clásicos, ¿no? Y esto sucede en las plataformas de streaming de música, sucede en las plataformas de streaming de vídeo y en el audio hemos visto no es una excepción. Es decir, la gente a partir del momento en que tiene un acceso ilimitado a un catálogo muy amplio, se permite revisitar libros que ya leyó en el pasado o directamente incluso volverse a relacionar con títulos que no había leído, pero que forman parte, como digo, del pasado, ¿no? Y que normalmente estos títulos en las librerías tienen cierta dificultad para acceder, ¿no? al espacio más visible, normalmente copado por las novedades, ¿no? Entonces nosotros desde Planeta, lo mismo desde Penguin, desde todas las editoriales, yo creo, esto es algo que hemos aprendido todos, lo que hacemos es confeccionar un catálogo cuidando mucho ese fondo editorial, esa presencia de títulos que seguramente desde el punto de vista del éxito de ventas en papel no ameritaría estar, pero que sabemos que los oyentes van a darles una segunda oportunidad en audio. Ajá. Y en el caso de las plataformas, porque vosotros trabajáis también con autores. O sea, Sí, ¿no? claro. Nosotros tenemos básicamente tres fuentes. Una fuente principal son las editoriales como Planeta o Penguin Random House, cuando no es el modelo de streaming. Pero nosotros trabajamos también mucho con autores directamente, desde autores que están autoeditando o, como mencionaba Raúl, la plataforma permite poner en disposición de los lectores contenido que está de fondo de catálogo y que realmente tienes la oportunidad de acceder rápida y de una forma muy fácilmente a ese contenido. Y luego también tenemos una parte que generamos contenido original y hacemos, en algunos casos, una parte de nuestro catálogo son lo que llamamos contenido que es primero en digital, que son autores de papel que les invitamos a que desarrollen historias propias para el formato de audio, que le llamamos, en nuestro caso, son los Storytel Originals, y ahí podemos tener acceso a autores nuevos que se editan, autores que es su primero o segundo libro, autores renombrados o muy conocidos que hacen un contenido especial para nosotros, como en el caso de Juan Gómez Jurado, o autores de un género en concreto. Entonces, nosotros sí que
intentamos complementar ese catálogo con más títulos. Estábamos comentando que nosotros en 5 años hemos conseguido tener 18.000 títulos y nuestra ambición es generar este contenido en el idioma español porque sí que hay una característica y es que aproximadamente el 87-88% del consumo en las plataformas prácticamente todos los países es en el idioma local. Yeah. En español aquí, en tailandés en Tailandia, en portugués en Brasil. Entonces nosotros tenemos un alto compromiso para conseguir dar cabida a todo ese catálogo en el idioma local. Ya un par de preguntas últimas antes de pasar a los autores. El hecho de que después de la pandemia se haya disparado el consumo de audiolibros, vuestra actividad que es muy intensa, ¿se ha llegado a hablar en algún sector de una posible burbuja del audiolibro? ¿Estáis de acuerdo con eso o creéis que no, que en absoluto que es un terreno que tiene mucho por delante? Bueno, no sé, por mi parte yo creo que hay mucho por delante. Yo creo que lo que ha habido es se le ha puesto mucha atención al formato, que es algo bueno creo que para todos los que estamos invirtiendo en el formato, pero así como una burbuja no creo que se esté dando. O sea, creo que el formato le falta mucho por crecer en España. Todavía somos un nuevo mercado en español, no llegamos a las cifras que se llegan en otros países, al porcentaje, digamos, de venta de audio respecto a las ventas totales. Creo que estamos todavía creciendo mucho, pero hay mucho camino por recorrer. Yo, si me permites, creo que para nada, ¿no? O sea, la propuesta de valor del audiolibro es tan sensacional en el sentido de que interpela tanto al lector como al no lector. Al primero porque le permite acceder al libro cuando espacios, lugares, momentos normalmente no puede, ¿no? Y al segundo, no lo olvidemos, que si bien Álvaro, que ve el vaso siempre medio lleno, otros a veces lo vemos medio vacío, en España hay mucho no lector, ¿no? Le permite, sin embargo, también relacionarse con el libro de una forma que le cuesta menos esfuerzo, ¿no? Y, por tanto, esto, al final, más allá de una proclama, se traduce en unos índices de crecimiento, de penetración, de aceptación, ¿no? Lo vemos en torno al audiolibro, lo vemos en torno al podcast, seguramente, claro. Lo vemos en distintas plataformas. Sin lugar a dudas puede haber un elemento, ¿no? Digamos, de excitación general, pero pensamos que el audiolibro es un formato que está calando y que, además, tiene todavía muchísimo recorrido. Sí, perdona, Maite, no, hay unos datos muy interesantes. Apenas hace 3 años, solamente el 2,2% de los encuestados en las encuestas del gremio de editores declaraban que oían audiolibros. Solamente en 3 años hemos pasado al 5,5%. Sí. Lo hemos doblado, prácticamente casi triplicado, pero estamos todavía a un 5% y con eso los crecimientos están siendo muy grandes. Entonces, ahondando lo que comenta Carmen y Raúl, es un nuevo soporte, una nueva oferta que es muy interesante y muy apasionante, donde va a tener cabida mucho contenido. Entonces, quizá no estamos todavía en ese momento y, como dice Raúl, nos queda mucho camino por andar y tenemos que trabajar todavía mucho con los potenciales nuevos audiolectores porque hay mucha obra por dar a conocer este formato. A mí me sorprendía ver las cifras que se manejan a nivel mundial, ¿no? Leía que en el 2021 el negocio de los audiolibros movió 5.000 millones de dólares y se esperaba llegar a los 20.000 millones en el 2030. O sea que obviamente sí se contempla un potencial enorme, ¿no? Un crecimiento enorme. Y ya la última pregunta, antes de pasar a ellos, se refiere también a los autores. ¿En qué medida pueden intervenir en la elaboración de un audiolibro? Me imagino que, claro, varía si es a lo mejor pues, un monólogo o si es... Pero a la hora de escoger voces, efectos especiales, todo eso, ¿intervienen o no? Bueno, justamente hoy vamos a ver un ejemplo del caso de Héctor, que él mismo narra su historia, que es una novela, que no es novela, ¿no? Es una historia real y muy personal. Trabajamos con los autores, digamos, siempre que podemos, para lo que es pues, selección de voces, hasta si un autor está interesado en participar, también les damos esa oportunidad, ¿no? Creo que depende mucho del tipo de libro, pero creo que hasta ahora la recepción que hemos tenido por parte de los autores ha sido fenomenal. O sea, los autores que prueban el formato les encanta, ya con su segundo libro quieren participar más, ¿no? Y también muchas veces ellos, incluso algunos que quieren narrar, después se dan cuenta de que en realidad es un trabajo para un profesional, ¿no? Muchas veces dicen, bueno,
esto es muy difícil de hacer, ¿no? No es solo sentarse y leer, sino que realmente es un trabajo que lleva un tiempo y mucha experiencia, ¿no? Pero sí, trabajamos muy de cerca con los autores. En vuestro caso, Exactamente como dice Carmen, además, ¿no? Y en todo caso Tony e Inés nos darán su opinión después. Lo que sí que hemos visto es que el audio proporciona además una plataforma para desarrollar, y estamos muy en los albores, un nuevo contenido audio, ¿no? El original que cita Álvaro, ¿no? Que básicamente es un inédito que procede digamos, de una cierta idea o materia prima que pueda estar en torno a la obra del autor y que permite, de la mano del autor, ¿no? Trabajando con él, ex novo, desarrollar algo nuevo, ¿no? Y eso es súper excitante también. Es muy interesante, además genera mucha motivación en los equipos cuando trabajas con un autor y luego trabajas con un segundo, entre comillas, autor, que es el narrador. En nuestro caso, el narrador juega un papel fundamental. Y a veces el propio autor sugiere cosas muy interesantes y llega incluso a narrar el libro. Nosotros tenemos, como os he comentado antes, una autora muy joven, Paola Botelier, que ha editado 2 libros, empezó en la pandemia en autoedición y ha narrado sus propios libros. Y tenemos el último formato, quizá más complejo en producción, fue la última producción original que hicimos con Juan Gómez Jurado, que teníamos 16 actores y efectos especiales. Pero creo que cada historia requiere un traje a la medida en la narración. Y creo que el diálogo y la conversación que tengamos con el autor, con el creador de la historia, es muy importante. Cómo él se lo imagina y darnos esa guía. Entonces, es una combinación, pero yo creo que ha sido muy buena idea tener aquí autores y narradores porque son 2 de los pilares fundamentales de este servicio, de esta oferta. Sí, a nosotros nos pasó una anécdota que fue una vez, era con Javier Cercas, que estábamos haciendo un libro que él había sacado hace años, ¿no? Hace mucho tiempo, hace muchos años no lo había leído. Y de repente escuchó su libro de nuevo, ¿no? Y escuchó a alguien como actuando su libro y sus personajes y realmente le impactó, ¿no? Como volver a revivir esa historia que había escrito hace mucho tiempo. Quizás luego algunos de ustedes nos pueden contar si esa ha sido su experiencia, pero pues vamos a pasar ya a lo mollar, a lo que venimos a oír todos, que es a los escritores y a sus libros. Vamos a empezar con Julia Navarro. Si quieres subir aquí. Julia, pues, bueno, pues es una de las autoras españolas con mayor reconocimiento. Ha cautivado a millones de lectores con las 8 novelas que ha publicado hasta la fecha. Fue durante muchos años una gran periodista, sobre todo en televisión, periodista política, y llegó a la literatura, cuenta ella por casualidad, pero por su primer libro, La Hermandad de la Sábana Santa, tuvo tal éxito que ya pues no dejó la literatura. Ahora mismo es también una de las autoras más vendidas y leídas en audiolibro. Toda su obra está disponible en este formato y se escucha no solo en España, también en Estados Unidos, México y la Unión Europea. Nos acompaña hoy también el narrador de su última novela, que subirá después aquí, Tito Asorey, un actor gallego muy conocido por su papel en la serie Fariña, además de un premiado director de escena y actor de teatro clásico y contemporáneo. Julia, ¿qué ha supuesto para ti el audiolibro, el formato? Bueno, yo tengo una concepción más romántica del audiolibro, ¿no? Yo oigo hablar a Carmen y a Raúl y decir, bueno, dan cifras, todo eso es muy interesante. ¿Qué es para mí el audiolibro? En definitiva es la literatura oral. Y la literatura oral viene desde el principio de los tiempos, de esa necesidad que tienen las personas de contar una historia y siempre hay alguien que quiere escuchar esa historia, ¿no? Yo me imagino a los primeros hombres alrededor del fuego y el más avispado ocurriéndosele una historia para explicar un poco lo que sucede a su alrededor y los otros mirando. Pues esta literatura oral que luego se ha transmitido pues, en cancioneros, en cuentos populares, en romanzas, al final, en el siglo XXI, termina en un formato que es el audiolibro. Entonces, en definitiva, cuéntame un libro, cuéntame una historia, solamente que ahora
ese cuéntame esa historia no es en una plaza pública en el pueblo donde la gente se arremolina para escuchar a alguien que llega y que, pues como pasaba, por ejemplo, en la Edad Media, sino ahora pues tienen el formato del audiolibro. Así que yo le doy una interpretación mucho más romántica a lo que significa los audiolibros. Y la doy porque la primera vez que me dijeron que iban a llevar una de mis obras, la iban a convertir en un audiolibro, pues yo, que me peleo bastante con las nuevas tecnologías, no sabía si me gustaba o no me gustaba. Entonces me di esta explicación. Entonces me di esta explicación y me he quedado tan contenta. Y entonces ahora pues le veo una vena absolutamente romántica. No. Decir, la editorial siempre me consulta, hablamos, pero a mí nunca se me ha ocurrido ni he tenido la tentación de decir yo quiero contar mi libro. Creo que no lo sabría hacer. De luego no lo sabría hacer como Tito. O sea, eso sería absolutamente imposible. Porque contar un libro también es interpretar ese libro. Y eso, por lo menos a mí, no me resultaría tan fácil. Y sí me gusta mucho escucharlo porque me hace alejarme de mi propia historia y escucharla de otra manera. Pero siempre tengo esa impresión, que en definitiva es la vuelta a la literatura oral, pero en el siglo XXI. Y entonces, aparte, no tanto leer, pero tampoco intervienes, pues no pides saber quién va a interpretar o qué vais a hacer. Bueno, yo confío en Carmen. Yo confío plenamente en Carmen y sé que las decisiones que ella toma pues son las adecuadas. Yo no entiendo nada de audiolibros, ni entiendo nada de la técnica esta, y entonces me parecería una osadía por mi parte. O sea, yo tengo una opinión sobre el resultado final. Y como el resultado final, enteros? Sí, como el resultado final pues me gusta, pues no tengo nada que añadir, ¿no? Entonces, me parece que es difícil hacer un audiolibro y evidentemente habrá escritores que tienen además ese talento añadido, además de ser capaz de escribir una historia, contarla de forma oral. Pero yo estoy muy contenta con, en mi caso, cómo llego yo a los lectores a través de los audiolibros, que es a través de los actores, que hacen una labor impresionante. Yo creo que es muy difícil. A mí en alguna ocasión me han hecho leer para alguna promoción algún párrafo de un libro mío y lo tengo que repetir un montón de veces. O sea que es bastante difícil, ¿no? El dar con la entonación, con lo que quieres decir. Y sin embargo, un actor pues tiene esas tablas, tiene ese talento para interpretar lo que tú has escrito. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nada, Julia. a ti. Y invito a Tito. A ver, ¿se escucha? Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir. La mujer que conocí anoche me ha despedido en la puerta mientras bostezaba. Parecía aliviada de verme marchar. Dentro de unos minutos no recordará mi rostro ni yo su nombre. Siempre busco profesionales, puesto que lo único que pretendo es un desahogo rápido. En alguna ocasión han querido alargar la noche, pero yo no me lo he permitido por temor a caer en el sueño. Disfruto del paseo en soledad. Me cruzo con mujeres que exhiben su carne en las esquinas, mientras los hombres para los que trabajan aguardan fumando en cualquier portal. Me pregunto cómo será dormir con una mujer la noche entera. Quizá no lo llegue a saber nunca. Cuando era adolescente soñaba con un futuro en el que compartiría las noches y los días con Marión. Camino hacia el distrito 10. Pasaré cerca de la casa donde ella vivía con su hermana Lisette. No es que espere verla. Hace años que se marchó, pero pisar su calle consigue
que la sienta cerca. Marión, pronto nos volveremos a ver. Le prometí que haría algo grande. Esta noche el pasado me visita como tantas otras noches y me cuesta reconocerme en el adolescente que fui. Aún siento un temblor cuando recuerdo el día en que llegué a París con mi hermano y el tío Yamal. Abir e Ismail, dos huérfanos asustados que no podíamos elegir. Era consecuencia de la tragedia, mi tragedia. El asesinato de nuestros padres en Ein el-Helve. Aquel comando israelí nos dejó huérfanos. Cierro los ojos para recordar mejor, aunque temo revivir lo que sucedió entonces y que en el presente forma parte de la pesadilla que me impide dormir. Abir respiró hondo y dejó que los recuerdos le arrastraran al pasado. Seguía reteniendo en la retina aquella madrugada en Ein el-Helve, cuando los judíos irrumpieron en el sueño de la familia. No los buscaban a ellos, sino al jeque Moshin. El jeque visitaba a un cuñado de su madre. Su padre, Jafar, les ordenó que huyeran y Abir cogió de la mano a Ismail mientras su madre, Gada, los seguía con su hermana pequeña en brazos, la dulce Dunia. Saltaron por una ventana. El ruido de los disparos envolvía la madrugada. Su madre tropezó y cayó de bruces. La cabeza de Dunia se estampó contra el suelo y empezó a manar sangre mientras su madre gritaba. Abir se dio la vuelta y quiso socorrerlas, pero en ese momento escucharon disparos seguidos de una explosión y el jeque Moshin chillándoles que corrieran. Pero él se agachó e intentó tirar de la mano de su madre. Vio con horror que estaba herida, porque cuando el jeque disparó a los judíos, ella se interpuso para evitar que le mataran. Y allí murió. Entonces Abir cogió una piedra y levantando el puño gritó a los perros judíos que los mataría. Cumpliría su promesa. La estaba cumpliendo. Tito ha narrado un fragmento de la última novela de Julia, De ninguna parte. Sí, la verdad es que sí. Inés, seguimos contigo. Inés es también periodista cultural desde 2008 y, bueno, además de referencia en España. Desde 2008 en ABC. En ABC, exacto. Y es autora de la ficción biográfica Azules son las horas, en 2016, una antología de entrevistas que se titula Una habitación compartida, del 2020, y el cuento infantil Giselle, también en 2020. Ha prologado pues, obras de diversos autores, pero sobre todo, y es algo muy reciente, este año ha sido la ganadora del Premio Nadal con su novela Las formas del querer. Inés, ¿cuándo te has empezado a familiarizar con el audiolibro y qué supone para ti como autora? Pues emulando un poco el título maravilloso de la novela, de Las formas del querer, yo diría que el audiolibro es otra forma maravillosa del querer, como lo es la lectura, como lo es el ebook, en fin, cualquier forma que permita acercar al lector a la literatura, pues bienvenida sea, ¿no? ¿Cómo me he acercado yo, cómo me he relacionado yo con el audiolibro de Las formas del querer? Pues con muchísimo respeto, que es como estoy afrontando y con muchísima ilusión, que es como estoy afrontando esta maravillosa aventura que llevo viviendo desde el pasado 6 de enero, cuando tuve el inmenso privilegio de ganar el Premio Nadal. En ningún caso se me hubiera ocurrido, como decía Julia, la inmensa osadía de narrar mi propia novela. Creo que hay profesionales maravillosos que se dedican a ello. Hemos podido comprobarlo hace solo unos segundos. Y en mi caso concreto, además, Las formas del querer, como está escrito en primera y en tercera persona, pues he contado con dos profesionales maravillosas, una de ellas además amiga, Elsa Veiga, la otra Sol de la Barreda, una profesional espectacular, narradoras maravillosas, y la verdad es que fue, podríamos decir, un
audio a primera vista o un amor audible a primera vista, porque yo he estado involucrada desde el principio en el audiolibro de Las formas del querer y, bueno, mis editores me mandaron, digamos, unas pruebas, o no sé cómo llamarlo, sí, ¿no? Y las primeras pruebas del audiolibro de Las formas del querer me cautivaron, ¿no? Porque con Sol y con Elsa no podía ser de otra manera, que fue curiosamente lo mismo que me pasó con la cubierta de Las formas del querer, que coincidiréis conmigo en que es igualmente maravillosa. Con lo cual, bueno, pues ha sido una experiencia, está siendo una experiencia estupenda. Creo, como decía al arranque, que es una manera más de acercarse a la literatura y bienvenida sea. Pues muchísimas gracias. ¿Tengo que leer un fragmento? O... Si te apetece, estabas con poca voz, yo por mí No, encantada. bueno. Porque cuando creo que voy a tener que recurrir a un foniatra porque el cansancio me deja sin voz, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea a esta bendita locura. O sea que, bueno, vamos a intentarlo. Fantástico. Y desde luego, por favor, que me perdonen Sol y Elsa, porque ni me acercaré a lo que ellas han hecho. Llevo tanto tiempo intentando dar forma a las palabras que ahora me dispongo a escribir, que tengo miedo de que, a estas alturas, hayan perdido el sentido que esperaba encontrar en ellas. Pero he de hacerlo. No puedo seguir escondiéndome tras la apariencia de una vida normal. Ninguna lo es, lo sé. Pero la mía y las de todos los que me rodean, las de quienes me han traído hasta aquí, a quienes debo mi propia existencia, han sido extraordinarias. Uso el pretérito perfecto de un verbo, ser, que define el tiempo que pasamos en este mundo y lo hago con plena conciencia de ello, pues muchos de los que aparecerán en las páginas que vienen a continuación ya no están conmigo y a otros ni siquiera los conocí. Me he tomado la libertad de apropiarme de sus voces, de ponerlas al servicio de mi particular fantasía para rellenar los huecos que la memoria, siempre subjetiva y parcial, mentirosa, va dejando por el camino, sobre todo cuando son otros quienes depositan en ti sus recuerdos, te los legan convencidos de que los cuidarás, sabrás qué hacer con ellos, cómo transmitirlos. En este ejercicio de inventiva hay frases, lo confieso, conversaciones enteras que me han dado consuelo o al menos anestesiado el dolor acumulado, aunque nunca existieran. ¿Quién lo sabe y qué importa ya? Ni yo misma sé si tendré las fuerzas suficientes para llegar a poner el punto final a este relato. Siempre he vivido en los márgenes de la realidad, en el borde en el que ésta se confunde con la ficción, sirviéndome de la imaginación desbordante que heredé de mi abuela Carmen y que ella me ayudó a cultivar, y desde ahí quiero contar esta historia que es la de todos. Lo necesito, y no porque vaya a encontrar respuestas, las habrá, seguro, y algunas no me gustarán, pero no he de obviarlas, sino porque estoy convencida de que lo que no se nombra no existe. Y esto pasó, nos sucedió, aunque cualquier parecido con la realidad sea pura ficción, literatura, al fin y al cabo. Muchas gracias, Inés. Héctor, tu turno. Héctor Abad Faciolince es escritor, traductor, periodista, nacido en Colombia. Además de ensayos y críticas literarias, ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Fragmentos del amor furtivo, Angosta, El olvido que seremos, La oculta y Lo que fue presente. De sus libros hay traducciones a más de 15 idiomas y actualmente pues, es columnista y asesor editorial del diario colombiano El Espectador y colabora también con El País y otra serie de publicaciones nacionales e internacionales. En 2006 publicó su libro más conocido, más celebrado, El olvido que seremos, que es además uno de los audiolibros más vendidos de Penguin Random House. Es la novela autobiográfica que cuenta la historia de su padre, el médico Héctor Abad Gómez, que fue asesinado por la guerrilla. Fue también famoso por la adaptación al cine que hizo Fernando Trueba en 2019. Ha sido pues, bueno, uno de los libros más leídos de
Iberoamérica. Entonces, bueno, en el audiolibro el propio Héctor ha narrado el texto, lo que sin duda me dicen que ha contribuido al éxito. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estoy convencido de que, así como el amor entra por los ojos, la lectura entra por las orejas. Y no solo estoy convencido, sino que yo soy un ejemplo de eso, porque como niño, antes de saber leer, más que leer, lo que más me gustaba era que me leyeran, y me leían mucho. Y teníamos muchos vinilos en la casa de cuentos infantiles, y oír y volver a oír esos cuentos infantiles también formó parte, creo yo, del aprendizaje de la lectura. Cuando aprendí otro idioma por primera vez, el italiano, me acuerdo muy bien que mi novia me lo enseñó con Le fiabe italiane, con cuentos infantiles. Entonces, estoy seguro de que ese primer contacto con una lengua, con las historias, con la capacidad de concentrarse en las palabras, tiene que ver, primero que todo, con las orejas, más que con los ojos. Entonces, tengo una relación muy buena con los audiolibros. El primer audiolibro que oí fue en Boston, en Estados Unidos. Se usan mucho los audiolibros, y yo viví en Boston en el año 99, y también para aprender un poco inglés oí El Gran Gatsby de Fitzgerald, y eso le ayudaba a uno a mejorar el acento, a aprender cosas, a repasar lo que no entendía leyéndolo. Entonces, bueno, la primera experiencia de un libro mío leído por otra persona fue por una actriz en alemán, el Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, y me decían, no sabemos si lo debe leer un hombre o una mujer. Y al final escogieron una mujer, Mechthild Grossman, una actriz que tenía voz de hombre, y fue muy bonito. Fue muy bonita la mezcla y me encantó oír ese audiolibro leído por ella. Me han grabado libros, actores generalmente mandan un casting de voces. Ajá. Y yo escojo la que más me guste, la que menos me moleste, o pido otras 3. O sea que sí, tú participas pero de no oigo los libros míos grabados, ni por mí ni por nadie, nunca. Yeah. Eso me pone muy nervioso. Pero sí, cuando Random House me propuso que leyera, que grabara, no que narrara, sino que grabara mi lectura del Olvido que seremos, lo acepté. Pensé que iba a ser rápido y fácil, pero no, a mí se me seca la boca. Se me seca la boca de inmediato y me equivoco mucho, entonces fue una cosa extenuante. Y naturalmente no salió bien como la puede hacer un actor, salió regular, pero siempre pensé que a mí me ha encantado oír las voces de los escritores. Por ejemplo, en Colombia hay una emisora que ya cerró, que se llamaba HJCK, que era de un señor Álvaro Castaño, que grababa a todos los escritores que pasaban por Bogotá. Y tiene una de las pocas grabaciones de Borges diciendo sus poemas, no leyendo sus poemas, sino diciendo sus poemas. Y él contaba lo difícil que había sido, porque Borges no se lo sabía de memoria, grabar por Borges sus propios poemas por un ciego que no podía leerlos, que le tenían que ir soplando los poemas, y es muy difícil. O, por ejemplo, si alguien quiere conmoverse más de lo que uno se conmueve leyéndolo, con un cuento de Rulfo, oír los cuentos de Rulfo leídos por Rulfo es una experiencia extraordinaria. Es decir, Rulfo no es un actor, pero Rulfo sí en sus cuentos habla como un campesino de la zona de Jalisco. Entonces, yo me imagino que aunque yo lea mal, a algunas personas les puede gustar oír la voz del que escribió la cosa, porque un libro en el fondo es una voz. Yo creo que es una voz. Tú decías ahora, leías ahora, que te robabas las voces de unos personajes. Bueno, uno roba voces y se roba su propia voz, y cuando lee un libro que le gusta, le parece que oye una voz, y cuando yo escribo, antes de atreverme a publicarlo, siempre lo leo en voz alta
y si no oigo la voz de mis hermanas, no le creo a mi libro. De alguna manera mis libros están escritos con las voces de mis hermanas. Bueno, les voy a leer un pedazo del Olvido, el comienzo, que está escrito también con las voces de mis hermanas. Mi voz no es tan mala, es que estoy convaleciente. Pero bueno, en la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. 2 muchachas del servicio, Emma y Teresa, mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: su papá se va a ir para el infierno. ¿Por qué?, le pregunté yo. Porque no va a misa. ¿Y yo? Usted va a irse para el cielo porque reza todas las noches conmigo. Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía allá abajo pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche, cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije: no voy a volver a rezar. ¿Ah, no?, me retó ella. No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme para el infierno con él. La hermanita Josefa asomó la cabeza. Fue la única vez que la vimos sin velo, es decir, la única vez que cometimos el pecado de verle sus mechas sin encanto, y gritó: ¡Chito! Después se dio la bendición. Toni decía que es periodista en la Universidad de Navarra, ha estado también en la UCLA, donde se introdujo pues, en el sector audiovisual, ha ocupado puestos de responsabilidad en Antena 3 y en la compañía de Walt Disney, y participó pues, en el lanzamiento del canal Disney aquí en España. En España y Portugal, además, como director de programación. Nadie lo sabe, es su primera novela. Nos estaba contando que está por primera vez en la Feria del Libro, todo emoción. Y quería que nos contaras un poco también tu experiencia con el estreno total, novela y audiolibro. Efectivamente, o sea, realmente mi experiencia en directa con el audiolibro viene de forma indirecta con la Feria del Libro. O sea, esta es mi primera Feria del Libro, es mi primera novela, la primera novela que escribo. O sea, podéis imaginar que estoy muy emocionado, ¿vale? Entonces, pero nada de esto hubiese sido posible sin la Feria del Libro. Entonces, mirad, yo el pasado julio autopubliqué este libro, ¿vale? Lo autopubliqué en una plataforma pues porque 6 editoriales me dijeron que no. Pero ya cuando llegó el mes de septiembre, claro, yo no sabía cómo era la vida comercial de un libro. Entonces dije, oye, tendría que hablar con alguien del mundo editorial para que me diga qué puedo esperar de un libro, cómo puedo venderlo más, qué puedo hacer. Y entonces a través de un amigo mío concreté una entrevista con la directora de comunicación de Editorial Destino. Estaba justamente en Madrid, su nombre es Alba Fité. Entonces estaba justamente en Madrid en la Feria del Libro de septiembre. Entonces quedé con ella el domingo de la Feria del Libro en un banco en plan espías
Y entonces durante una hora me estuvo contando pues, lo que tenía que hacer, me dio contactos de periodistas y tal. Y yo antes de irme le dije, oye Alba, pues te dejo el libro, ¿vale? Yo no se lo quería dar porque no quería que pensase que había quedado con ella para entregarle el libro. Pero al final le dije, oye, mira, te entrego el libro. Y le di el libro. Esa misma me dijo ella, perfecto, se lo pasaré a alguna de nuestras escritores de Destino para que te cuelgue en Instagram si quiere. Yo, fenomenal, Alba, muchas gracias, muchas gracias. Esa misma noche me manda un WhatsApp. Oye, Toni, escribes muy bien, 3 muis. Yo dije, ostras, qué raro, mira, Alba se ha debido volver con el AVE a Barcelona, no le ha dado el libro a nadie y se lo ha empezado a leer. Y efectivamente, el lunes siguiente, o sea, la mañana siguiente me llamó, me dijo, mira, Toni, me leí las primeras 50 páginas del libro y se las he pasado a nuestro director editorial, a Emilio Rosales. No te garantizo nada, pero me ha dicho que se lo va a leer. Bueno, pues ese jueves, Emilio Rosales envió un mail diciendo, oye, queremos tener una reunión contigo. O sea, si no hubiese sido por la Feria del Libro de septiembre, yo no estaría aquí hoy, ni tampoco Nadie lo sabe. Y mi experiencia con el audiolibro, Nadie lo sabe, es muy curiosa, porque, claro, yo cuando autopubliqué el libro, claro, yo no tenía dinero ni recursos para hacer un audiolibro. Es muy caro el proceso y yo no estaba dispuesto, además soy catalán, ¿vale? No estaba dispuesto a gastar un duro más de lo estrictamente necesario. Pero lo que tenía claro es que me lo quería gastar en un book trailer. Y entonces hice el book trailer, o sea, el tráiler del libro, pero necesitaba una voz para el tráiler. Entonces, claro, como el libro es un thriller histórico sobre la primera vuelta al mundo y está narrado en primera persona, necesitaba una voz potente. Y oye, pues mira, gracias a Dios, se cruzó en mi vida la voz de Jordi Brau. Para los que no sepáis quién es Jordi Brau es uno de los mejores actores de doblaje de este país, o al menos es el que dobla a los actores más famosos que hay ahora mismo, que es, por ejemplo, Tom Hanks y Tom Cruise. Entonces, él accedió a locutarme el tráiler, pero me dijo, oye, yo me tengo que leer el libro. Se lo leyó, le gustó mucho, y entonces me dijo, oye, una condición, yo te he locutado el tráiler gratis, ¿vale? Pero lo que quiero es que si algún día haces el audiolibro, lo quiero hacer yo. Yo le dije, Jordi, te lo prometo, que si algún día hay audiolibro, o sea, serás tú. Pero entonces sucede esto, firmo con la Editorial Destino y claro, yo pienso, ostras, ahora ya estoy en la maquinaria de una editorial, no me van a hacer ni puñetero caso. Pero en Destino se portaron de maravilla. Y entonces yo les dije, oye, por favor, me dijeron, no, y vamos a hacer audiolibro. Yo les dije, ¿en serio vais a hacer el audiolibro? Sí, tal, no sé qué. Entonces, yo les dije, oye, pues por favor, me interesaría mucho que por lo menos contactaseis con Jordi Brau, porque yo le prometí qué tal. Y me dijeron, sí, perfecto, pues vamos a contactar con él. Yo me quedé alucinado. Y entonces Jordi Brau nos hizo una prueba y nuestra editora, la editora Ana Soldevila, me dijo, oye, Jordi, locuta muy bien, lee muy bien, pero el problema es que nuestro personaje, nuestro protagonista, el libro está contado en primera persona y el protagonista es un joven de 22 años. Y Jordi Brau es una persona más mayor y entonces su voz daba más grave de lo que tenía que ser. Y entonces me dijo, oye, pensamos que tendría que ser una voz más joven. Entonces yo le dije, ostras, no puede ser, tendría que ser Jordi Brau. Y me dijo, tranquilo, Jordi Brau tiene un hijo y además es actor de doblaje. Su nombre es David Brau, es el que ha finalmente leído Nadie lo sabe, y además yo estoy súper orgulloso porque es la voz de Loki, de Los Vengadores, el que hace de Diego de Soto en Nadie lo sabe. O sea que ha sido muy bonito, muy bonito. Pues, ¿quieres tú leer un Sí, fragmentito? hombre, Y no ya lo voy a hacer como terminamos. Tito, ni como Héctor, bueno, ni como Inés. Vamos. ¿vale? Pero quiero decir, nosotros no somos profesionales, ¿vale? Pero voy a leer la entrada del libro. Voy a beber agua, Una historia al final de otro. Toda historia tiene siempre su final. La que voy a contar comienza mucho después de que la expedición terminase. No, yo no formé parte de ella. De hecho, a día de hoy jamás he pisado una nave. Todavía. Me da miedo el agua. Pero lo que tengo que contar, la historia que agarrota mi alma y ha luchado toda la noche por querer salir a la luz, ensuciará el rostro de su héroe y esa gloriosa expedición. Juan Sebastián Elcano inscribió su nombre en la historia el día que entró en el puerto de Sevilla con los despojos de una armada que ya muchos habían olvidado. Regresaba con 17 personas, al mando de una de las 5 naves que habían partido 3 años atrás bajo las órdenes del capitán Fernando Magallanes. Elcano se convirtió en héroe porque había realizado una gesta que nunca nadie había hecho antes, dar la primera vuelta al mundo. Yo lo convertiré en villano con la verdad. No es algo que vaya a disfrutar haciendo, no es justo y sé que mi relato no va a gustar a nadie. Es el precio que hay que pagar por ser cronista en el seno del imperio más poderoso de la Tierra. Una maldita obsesión por querer contar lo que ocurrió sin medir sus consecuencias.
o así debería ser. Pero contar la verdad no tiene recompensa. Un insignificante bastardo, aspirante a cronista, poniendo en jaque a todo un imperio, quitando la gloria a unos y devolviéndosela a otros, si me viese la puta madre que nunca conocí, se sentiría orgullosa. O no, a lo mejor estaría aterrada, porque no solo correría peligro la vida de su hijo, sino la de todos cuantos conozcan esta historia. Pero sé que al final a él también le gustará. Diego de Soto, Sevilla, 22 de diciembre, 1524. Bueno, muchas gracias. Gracias, Toni. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Espero el próximo año en la próxima feria. Muchas gracias.